Buenos días a todos, bienvenidos a los que nos visitan en esta semana, en esta mañana. Sean todos bienvenidos hoy y cada vez lo digo y no me cansaré de decirlo. Es una gran oportunidad de poder estar en esta mañana y juntos cantar, juntos orar y juntos reflexionar en las Escrituras. Creo que no es lo mismo, ¿cierto?, el venir de manera presencial a verlo en video, ¿cierto? Es algo tan ameno poder disfrutar de este espacio de manera presencial. Es algo muy bonito poder saludar a mi hermano, mi hermana y poder disfrutar de esta mañana. Y espero que estén muy cómodos, porque en esta mañana, ¿qué va a pasar? Los voy a incomodar un poco. Bueno, no yo, Dios. Y que Dios nos incomode como nos ha estado tal vez incomodando en esta serie que le hemos titulado Más o Menos Cristianos. Y muchos de nosotros lidiamos con un gran problema. ¿Y cuál es ese gran problema? Creer que Dios es una especie de máquina expendedora, donde no ponemos nuestros billetes o monedas en esa máquina expendedora, sino que ponemos nuestro buen comportamiento, nuestras buenas acciones, el asistir a la iglesia, el leer la Biblia, el ser generosos, y luego presionamos ese botón de la oración y ¿qué queremos? Respuesta, ¿cierto? ¿Sí? Como una máquina expendedora. Bueno, Señor, yo he hecho mi parte, así que tú ¿qué? Debes hacer la tuya. Y eso es una máquina expendedora donde vemos algo que a mí me gusta, yo le pongo el billete, pongo la moneda y ¿qué espero? Eso que tiene la máquina. Y a veces pasa con Dios de esa manera. Y esperamos que Dios nos dé exactamente lo que pedimos. Porque después de todo, pues estamos sirviendo a Dios, vamos a la iglesia, debemos pasar pruebas, pero no tan difíciles, Señor, porque pues reconoce que algo un poquito más que otros. Leemos la Biblia, no todos los días, pero procuro hacerlo. Y queremos que Dios responda a nuestras oraciones de la manera en que queremos. Pero debemos entender algo, y es que Dios no es una máquina expendedora y nuestra fe no es un contrato. Y muchas veces nosotros vemos esa fe como si fuera un contrato, a lo que yo llamaría esa fe de causa y efecto. ¿Cuál es esa fe de causa y efecto? Que yo hago mi parte y yo espero que Dios responda, ¿cierto? ¿Sí? Y tendemos a pensar, bueno, Señor, pues yo estoy haciendo mi parte, así que deberías hacer la tuya. Y sin saberlo, eso se convierte en nuestra fe en una transacción con Dios, en que yo doy y ¿qué pasa? Espero algo a cambio, ¿sí? Y si Dios no hace lo que queremos o no nos da lo que queremos, si no responde a esa oración, ¿qué pasa entonces? Nos desanimamos, nos frustramos, peleamos con Dios e incluso muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Se alejan. Porque había una fe basada en una transacción. Y algunas personas les dicen, vaya a la iglesia, busque de Dios, que cuando busque de Dios, ¿qué va a pasar? Las cosas van a mejorar, va a tener un buen trabajo, el hogar se va a restaurar, van a pasar cosas muy buenas en su vida. Y vemos esa fe como que estoy haciendo algo para Dios y Dios debería hacer algo entonces para mí. Pero cuando Dios no hace, entonces
caemos en la mentira de esa fe transaccional y la gente se aleja de la verdad. Y somos víctimas de una fe falsa que yo llamaría una fe transaccional. El tema para esta mañana es cuando Dios no lo hace. Y aunque voy a tocar ciertos versículos, el texto principal es Mateo 6:33. ¿Y por qué hablar de cuando Dios no lo hace? Porque muchas veces sucede en nuestras vidas que cuando Dios no hace lo que queremos, ¿qué pasa? Perdemos nuestra fe. Entonces, ¿qué es la fe transaccional? Es tender a creer que Dios nos debe. Y si yo hago mi parte, entonces Dios, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer la suya. Y esto, por desgracia, es una mentira muy seductora que distorsiona nuestra comprensión acerca de lo que es la fe. Y esto podría sugerir que es una mentira en las que muchas personas caen y por eso se alejan de Dios, porque tienen una fe transaccional. Y desde la palabra de Dios yo podría decir esto, y es que la verdadera fe es que relacional y no ¿qué? Transaccional. La verdadera fe se trata de conocer y amar a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él es, no por qué, por lo que Él hace. La verdadera fe en Dios no es transaccional, es relacional. Se trata de conocer a Dios y confiar en Él por lo que Él es y no por lo que hace. Y estamos en la serie llamada Más o menos Cristianos, y si alguno tal vez no se lo ha perdido de lo que hemos estado hablando durante algunas semanas, ¿qué significa ser más o menos cristiano? Lo hemos definido como alguien que es una persona que a menudo tiene una fe entusiasta, pero poco firme en Jesús. Y lleva una etiqueta donde dice, es que yo soy ¿qué? Cristiano. Yo soy cristiana, pero sus acciones ¿qué? Demuestran lo contrario. Y podríamos decir que llevan una fe, ¿cómo? Transaccional, donde hacen y esperan que Dios haga. ¿Y qué significa tener una fe transaccional? Lo quisiera decir en esta definición. La fe transaccional es una creencia distorsionada que convierte nuestra relación con Dios ¿en qué? En un contrato, creyendo que si hacemos nuestra parte, Dios está obligado ¿a qué? A hacer la suya, ¿sí? Y algunos tal vez pueden pensar, pero es que Dios debía de haber hecho lo que se suponía que yo le pedí que debía hacer. Yo hice mi parte, voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, ayuno de vez en cuando, ayudo a las personas, yo cumplo con mi parte ¿de qué? Del contrato. Así que si alguna vez te has sentido así, tranquilo, tranquila, no estás solo, porque creo que en algún momento nos ha ocurrido, nos ha pasado, que hemos creído en esa fe donde Dios, yo hago mi parte y tú deberías hacer la tuya. Pero tranquilos, no están solos, y me conforta saber que personas en las Escrituras fueron víctimas de este mismo tipo de pensamiento. Y quisiera en esta mañana rápidamente hablar de 4 ejemplos de la palabra de Dios donde nos hablan de personas que tuvieron esa fe transaccional. Vamos primero con Jonás. ¿Y qué ocurrió con Jonás? Dios le dice a Jonás, vaya ¿a dónde? A Nínive, ¿cierto? ¿Sí? Y predique la palabra, ¿sí? Vaya. ¿Pero qué pasó? Él no lo hizo, se fue para otro lado, ¿cierto? ¿Para dónde se fue él? Para Tarsis. Y allá le fue mal, pasó lo que le pasó, ¿cierto? Y miren esa fe transaccional de Jonás, porque Jonás dice, Señor, ¿pero yo qué? Yo te obedecí. ¿Y por qué bendijiste a esas personas?
Y Jonás 4:1-3 nos dice, este cambio de plan molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Entonces Jonás estaba en esa fe transaccional. Entonces yo te obedecí, no es justo que tú trates a esas personas con tanto amor. Ahora vemos el ejemplo de Marta. Y Marta era una persona que estaba siempre queriendo hacer para poder recibir algo a cambio. Y en esta escena es cuando su hermano Lázaro muere. Y Marta, ¿qué le reclama? Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué pasa? Mi hermano no hubiera estado muerto. Si tan solo hubieras estado aquí. Una fe basada en lo que hace. Ahora vamos con otro. El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Su hermano menor pide su herencia, se va, la derrocha y vuelve. ¿Y qué hace el papá? Lo recibe ¿con qué? Con tremenda fiesta. ¿Y cuáles son las palabras de este hermano mayor? Yo hice todo bien. ¿Dónde qué? ¿Y dónde está mi fiesta? Todos estos años he trabajado para ti como burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. ¿Cómo se creía el hijo mayor? Que había hecho algo bien y que quería que merecía estar en otra condición. Y ahora vamos con el joven rico. Y el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿yo he hecho qué? Todo bien. ¿Qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el joven rico dice, yo mantuve las reglas. Y esas reglas, ¿por qué no es suficiente? Y Mateo 19:20 nos dice, he obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Y Jesús, ¿qué le dice? Si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y después de que haga eso, ¿qué? Ven y sígueme. Y cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esto es solo una observación basada en las personas que vemos allí en las escrituras, ¿sí? Pero seamos sinceros, así como estas personas, también ¿quiénes somos? En algún momento lo hemos pensado. Señor, pero es que pues yo trabajo en el ministerio, hago tu labor, me esfuerzo por hacer o ser tal vez un buen ministro. Deberías que tratarme un poco mejor. Debería vivir un poquito mejor. Porque cuando servimos a Dios, cuanto más servimos a Dios, cuanto más fieles creemos que somos a Dios, ¿qué mereceríamos? Algo mejor, ¿cierto? ¿Sí? Pero Señor, ¿y por qué esta enfermedad? Pero Señor, ¿por qué esta crisis económica? Señor, pero ¿por qué esta situación que estoy viviendo con mis hijos? ¿Es que acaso no te has dado cuenta todo lo que hago para la iglesia, para la comunidad? Y hay tantas personas que no te sirven de la manera en que yo sí lo hago. Deberías tratarme de una manera diferente. Y
es muy sutil, porque el problema es que en realidad se siente como fe, pero en realidad es una mentira peligrosa, porque comenzamos a creer que si servimos un poco más a Dios y hacemos más para Dios, Él nos debería de dar un poco más. Y algunos dirían, yo, este mes hice mucho por ti, Dios, y me tratas de esta manera. Voy al médico y antes me dice que la salud va para abajo. ¿Y por qué a veces Dios no responde a mi oración? Y comenzamos a hacer argumentos en nuestra vida. Dios, yo formé a mis hijos en la iglesia y ahora ellos no quieren saber nada de Dios. He estado firme en la iglesia, siendo generoso por años y siento que la economía no me alcanza. Así que, ¿qué pasa, Dios? Y es porque tendemos a ver esa fe basada no en la relación, sino en ¿qué? En una fe, ¿cómo lo llamamos? Transaccional. Y la verdadera fe es ¿qué? Relacional, no transaccional. Se trata de conocer y amar a Dios por lo que es y no por lo que hace. Y esta es una oración que me gustaría que hicieras conmigo. ¿Y qué tal si la repetimos todos a una sola voz? 1, 2, 3. Dios, ayúdame a conocerte y amarte. Te amo por lo que eres, no solo por lo que haces. Y qué bueno que esta pueda ser una oración de nosotros todos los días. Señor, yo te amo por lo que eres. Y quiero hacer una pausa acá porque tal vez algunos pueden que tomaron apuntes de la semana pasada, hace 2 semanas, cuando el pastor Horacio habló sobre el tema de los pactos y hablábamos que había pactos incondicionales y pactos ¿qué? Condicionales, ¿cierto? Entonces alguno podría decir, venga, ¿qué me está hablando usted de decir que tratemos a Dios por lo que es y no por lo que Él hace? Cuando hace algunas semanas estuvimos hablando sobre esa obediencia selectiva. ¿Sí? ¿Recuerdan de esa palabra obediencia selectiva? Que a veces obedecemos lo que queremos, pero también hay unos pactos incondicionales, que es que somos hijos a pesar de ¿qué? De lo que hagamos. Eso es incondicional. O sea, Dios fue a la cruz por cada uno de nosotros y eso no va a cambiar si nos portamos bien o no, ¿cierto? Eso es un pacto incondicional. Pero también habíamos hablado de pactos condicionales y que habían promesas que si nosotros obedecemos a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos decía el pastor hace 15 días? ¿Qué pasa cuando obedecemos? ¿Se nos olvidó? Dios nos iba a bendecir, o sea, que Dios iba a hacer también su parte. Entonces algunos podrían crear confusión como, venga, un momentico, me están diciendo que a veces creo o caigo en una fe transaccional donde yo hago mi parte y espero que Dios hace la suya, pero también está el tema del pacto donde Dios, cuando yo obedezco, cuando hago las cosas de la manera correcta, pues Dios me bendice. Entonces, ¿qué debo de hacer en ese momento? Y quisiera que podamos hablar sobre esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Y me gustaría que rápidamente en 2 minutos pueda hablar con las personas que tienen allí en su mesa y puedan hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? ¿Sí? ¿Qué es lo que creen que podría ser la diferencia entre un pacto y un contrato? ¿Sí? Rápidamente, 2 minuticos vamos a compartir con las personas que tenemos allí en la mesa. Bien, ¿alguien quisiera opinar en referente a cuáles creen que es la diferencia entre un contrato y un pacto? ¿Alguien quisiera darnos una opinión? Don Wilson, pero venga hasta acá para no tener que ir hasta allá.
Buenos días. Bueno, analizamos nosotros allá en grupo que el hecho de pactar, ya, de pacto, es una cuestión de sangre, ya. Es algo que se ha hecho bajo la sangre y Dios lo hizo. Dios llevó a su Hijo a la cruz, derramó su preciosa sangre y nos está diciendo a cada uno de nosotros, de los que le hemos recibido, de los que hemos estado andando con Él y todo, que eso es un pacto, que es por sangre. Un contrato es un papel, ¿ya? Es unos términos que se colocaron en un papel y usted firmó o algo, pero ese papel puede ser adulterado en todo momento. Esa es la gran diferencia entre pacto y contrato. Gracias, Wilson. ¿Alguien tiene algo diferente? Sí, vamos por acá. Bueno, un pacto es una promesa que hacemos, que es algo como de corazón, y un contrato pues es algo que es como que lo cumple por obligación, por ley y que se puede deshacer en cualquier momento. Buenos días. Nosotros aquí concluíamos que un pacto es algo sagrado y un contrato es algo que se puede realizar con cualquier cantidad de variables. Y Glorita. Bueno, tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda con esto, ¿verdad? Dice, un contrato se basa en el cumplimiento y un pacto en la aceptación. Dicho de otro modo, un contrato es transaccional y un pacto es relacional. Estas diferencias son importantes porque es importante que sepas que no tienes que ser suficientemente bueno para ganarte la salvación. O sea, cuando Dios hace un pacto con nosotros se trata de una relación y el contrato tiene que ser un acuerdo de voluntades entre las personas y se lleva por escrito. El contrato, para que sea válido, muchos contratos para que sean válidos tienen que ser por escrito. Si no está escrito, no existe. Gracias. Que predique la IA mejor ya, ¿cierto? Esa ya sabe mucho. Bueno, gracias por sus aportes, es muy valioso sus aportes, ¿sí? Cuando hablamos de un contrato, ¿sí? Hagámoslo de cuenta cuando uno tiene una casa o cuando uno está buscando una casa en alquiler, ¿cierto? Siempre la persona dueña que le dice, hagamos ¿qué? Un contrato, ¿sí? Y ese contrato está determinado a un tiempo, o sea, es algo que temporal, ¿sí? Entonces uno le dice a la persona, bueno, hagamos el contrato a 6 meses o hagámoslo a 1 año, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo a esa persona posiblemente ¿qué? No la conozco, entonces no sé si es buena paga, si es mala paga, si es buena persona o no, pero el contrato es algo de ley que exige a esa persona que debe pagarme un canon de arrendamiento y que esa persona va a esperar que mi casita, el apartamento o lo que tenga va a estar en buenas condiciones. Eso es un contrato, ¿cierto? ¿Sí? Lo que definimos algo por ley que está escrito, que es algo temporal, ¿sí? Que es algo que de ambas partes hay un acuerdo, con derechos y obligaciones, ¿cierto? Y cuando hablamos de pacto, ¿sí? Y lo que decía Rosalba es muy importante, un pacto es ¿qué? Relacional. Es algo que Dios hace en nosotros y no espera de nosotros hacer algo. No espera que nosotros sea condicionado a que si Él nos ama, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues también amarle. No, simplemente ese amor es ¿qué? Incondicional. Es un pacto que Él hizo de que Él envía a su Hijo para amarnos, para demostrarnos su bondad, su misericordia, y no espera de nosotros que nosotros cumplamos ciertas cosas para poder disfrutar de ese beneficio. ¿Sí estoy claro con eso entre un pacto y un contrato? ¿Sí? Ese pacto es algo que depende netamente de ¿quién? De Dios. Solo de Dios, ¿sí? Y Dios dijo, bueno, yo he hecho varios pactos, hice pactos, y la Biblia nos dice con Moisés, lo hizo con Noé, ¿sí? Pactos que eran determinantes de Él
hacia nosotros, no que nosotros tuvimos que cumplir algo, ¿sí? Ya que cuando nosotros hacemos las cosas de la manera que Dios hace, en su misericordia y bondad, Él decide bendecirnos. Pero no depende de ese pacto, ¿sí? No depende de si hacemos algo bueno o malo para Él amarnos. Es siempre que nos va a amar. Y siempre va a ser incondicional en todo lo que Él dijo y estableció que debía hacer. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Entonces, cuando tenemos en mente que esa fe es basada en ese pacto, entonces mi relación con Dios no es basada en lo que Él ¿qué? Hace, sino en lo que Él es o lo que Él ya hizo en nosotros. ¿Qué hizo? ¿Envió a quién? A su Hijo a la cruz, ¿sí? Me dio vida eterna, me da salvación. Y eso para mí debería ser ¿qué? Suficiente. Pero a veces ¿qué? No es suficiente. ¿Queremos qué? Un poquito más de Dios. Porque es que hacemos para Dios y deberíamos tener algo más. Así que no es contractual, ese pacto es relacional y así de bueno es Dios. Es un amor que es pacto y es relacional. Y muchas veces, sinceramente, buscamos las bendiciones de Dios, buscamos sus milagros, buscamos su provisión y buscamos lo que Él hace en nosotros y no todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ahora, traigámoslo a nuestra... ¿Qué se me hizo? Ya. Traigámoslo a nuestra vida, a nuestro análisis, y evaluémonos como siempre lo hacemos y tratamos de hacerlo cada 8 días. Y es, ¿cómo sabemos, o sea, cómo sé si estoy teniendo una fe transaccional con Dios? O sea, ¿cómo sé si mi fe en este momento está basada en lo que Dios está haciendo o en lo que Él es? Y quisiera mostrarles rápidamente 3 preguntas que deberíamos hacernos en cómo saber si tenemos una fe transaccional con Dios. Y si están tomando apuntes, que esas preguntas las recordemos durante esta semana. Y la primera pregunta es esta: ¿sigo a Dios por lo que Él hace por mí o por quién es Él? Hágase esta pregunta, mírela, medítela. ¿Estoy siguiendo a Dios por lo que Él hace o por quién es? Porque en mi caminar, en el ministerio, he visto personas que siguen a Dios por lo que Él hace. Y cuando Él deja de hacer, ¿qué pasa? Dejan de seguirlo. ¿Sí? Y eso pasó en los tiempos de Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Y Él que les decía, ustedes me siguen a mí, ¿por qué? Porque les doy la comida. Y nosotros decimos, uy, esa gente tan bárbara, seguir a Dios solo por la comida. A veces no decimos, Señor, provee, Señor, haga tal cosa. Y cuando no lo hace, Señor, no me amas, Señor, no estás conmigo, y entonces yo tampoco voy a estarlo. Así que sigo a Dios por lo que Él hace o por lo que Él es. La segunda pregunta: ¿todavía confío en Dios cuando Él no responde a mi oración de la manera que quiero o me siento traicionado? Pregúntese, ¿yo estoy confiando en Dios aun cuando no me sana? Aun cuando sigo en la economía en que estoy, sigo confiando aún cuando mi pareja, mis hijos no responden en la manera en que quisiera. Confío en Dios aún cuando el trabajo que estoy no me gusta y no veo otra alternativa. Todavía estoy adorando y creyendo en su bondad, aun cuando le he orado y he hecho muchas preguntas a Dios y Él no ha hecho nada. ¿Sigo confiando?
Y la tercera, ¿sirvo a Dios porque lo amo o porque espero algo a cambio? ¿Y cuáles serían entonces las respuestas a esas preguntas? ¿Sigo a Dios por lo que Él hace? ¿Sigo confiando en Dios cuando Él no responde? ¿Y sirvo a Dios porque lo amo o porque estoy esperando una recompensa de Él? ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Es porque en muchas ocasiones lo necesitamos escuchar. Porque tal vez estamos viviendo una fe transaccional y ni siquiera que nos estábamos dando cuenta. Estábamos en esa fe basada en Dios haga y yo sigo haciendo. Señor, bendíceme, ¿para qué? Para yo seguir bendiciendo. Pero si tú no me bendices, ¿qué? Pues yo no voy a tener el dinero para bendecir, Señor. Así que, pues mire a ver qué va a hacer. Y lo que anhelo, amados, es que en esos momentos en que nos sintamos que tal vez estamos buscando a Dios por lo que Él hace, que me sane de alguna enfermedad, que ayude a mis hijos, que me ayude con un trabajo, que me permita ser mejor persona. Si estamos tal vez en ese tipo de situaciones y nuestra fe está faltando, algo está pasando entonces en nuestra creencia hacia Dios. Y podemos decir y fácilmente ser sutiles en pensar, Señor, pero es que yo trabajo tan duro. Señor, pero es que yo verdaderamente hago buenas cosas para ti. Yo soy fiel. Yo hago tu voluntad. ¿Por qué no has respondido a mi oración? ¿Por qué no tengo un trabajo mejor? ¿Por qué no has hecho con mis hijos lo que yo quisiera que hicieras? Y quisiera decir esto de manera muy clara y muy amorosamente. Si estás haciendo la voluntad de Dios solo para obtener las cosas de Dios, te estás perdiendo el corazón de Dios. Si estás haciendo la voluntad de Dios solo para obtener las cosas de Dios, te estás perdiendo el corazón de Dios. Y si estás haciendo la voluntad de Dios solo para obtener sus bendiciones, solo para obtener sus cosas, te estás perdiendo su corazón. Porque Dios no es una herramienta que podríamos usar. Él es el Rey a quien adoramos. No por lo que hace, sino por quién es Él. Y si, como hablaba el pastor Horacio algunas semanas, en los miércoles, Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Él es soberano. Y si decide hacer cosas por ti, gracias a Dios. Pero si decide no hacerlo, ¿qué más también debemos hacer? Dar gracias a Dios. Tal vez has estado pidiendo por un trabajo o una mejor economía. Y si no ha pasado, Dios tendrá algo. Y está respondiendo a tu oración, no de la manera en que esperamos. Nuestro Dios no es una herramienta que usamos, Él es un Rey a que adoramos. Y esto lo dijo Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que serán añadidas. Dios dijo que busquemos primero reino, busque su justicia, entonces todo lo demás vendrá. Tú no buscas sus bendiciones, buscas su rostro. No buscas una respuesta de oración, buscas el corazón de Dios. Lo buscas al primero.
Antes de buscar la aprobación de otras personas, busca a Dios. Antes de buscar las cosas de este mundo, busca a Dios. Antes de buscar dinero, busca antes en Dios. Antes de buscar tu propia voluntad, busca la voluntad de Dios. Porque lo demás, ¿qué va a pasar? ¿Qué promete Él? Que va a venir. Pero ¿qué debemos hacer? Buscarlo a Él primero. Pero no buscarlo ¿para qué? Para que Él haga, ¿cierto? Vamos a buscarlo por lo que Él es, por lo que Él ya ha hecho. Porque Dios ha dado tanto por ti, te ha dado tanto, aún siendo pecadores, nos da tanto, tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad, nos perdona, nos purifica, nos pone en el primer lugar como nuestra prioridad. Y qué bueno poder acercarnos a Dios. Y yo sé que es muy difícil porque también he caído en eso. Acercarnos a Dios por lo que Él es y no por lo que Él hace. Recuerden, Dios no es una ¿qué? Una máquina expendedora. Donde oramos y esperamos que Dios responda. ¿Y qué tal si terminamos con una corta oración? En que podamos decir: Dios, ayúdame a conocerte. Te amo, ¿por qué? Por lo que eres, no por lo que haces. Si lo haces, gracias Dios. Si te bendice, gracias a Dios. Si te da más, gracias a Dios. Pero si no te da, gracias a Dios. Si has orado por algo y Dios no te ha respondido como tú esperarías, gracias a Dios porque has respondido. Solo ora esto todos los días y creo que Dios te va a abrir su corazón. Vas a conocerlo más íntimamente y vas a servirle más fielmente, sin ataduras, sin esperar, solo porque sirves, porque le amas y porque deseas más de Él. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por ese amor inagotable, gracias porque tú nos buscaste. Gracias porque ese pacto sigue vigente en que nos amas de manera incondicional. Gracias por ese amor abundante. Esa gracia que nos permite estar de pie todos los días, esa misericordia que vemos cada mañana y no cambia por lo que nosotros hagamos. Señor, y si en esta mañana hay que pedir perdón, perdónanos por tal vez acercarnos a ti esperando algo a cambio y creyendo tal vez en esa mentira de esa fe transaccional. Señor, tú me debes, tú deberías hacer lo que yo he estado haciendo tanto por ti. Y si hemos caído en este error, perdónanos, Señor. Porque aun cuando no lo has hecho, hemos flaqueado en nuestra fe, nos hemos quejado de lo que no has hecho. Y nuestra mirada ha estado más en lo que haces y hemos perdido esa mirada en lo que verdaderamente eres. Y eres un Dios de paz y de amor para cada uno de nosotros. Gracias porque aún sigues creyendo en nosotros, pecadores, infieles. Y gracias porque no nos tratas de acuerdo a cómo nosotros actuamos. Gracias, Señor, por eso. Y así que ayúdanos en esta semana en pensar un poco más en lo que pedimos y en que nuestra relación de esta semana pueda ser diferente a como tal vez fue la semana pasada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios les bendiga y que pasen una muy buena semana. Miércoles recuerden que estamos todavía en el libro de los Hechos y el domingo ya terminamos esta serie de más o menos cristianos y continuamos con nuestra serie bien importante.
No se vaya sin saludar a su hermano, a su hermana, los que no ha visto hace algunos días, y que podamos terminar este buen día. Que Dios les bendiga.